Vamos a seguir con una ponencia sobre la mujer, la fertilidad y el deporte. En este caso tendremos con nosotros a Elisa Pérez. Ella es codirectora médica del IVF Donostia y es doctora. Elisa Pérez está aquí mismo, ¿vale? Démosle un fuerte aplauso a Elisa Pérez Larrea. Te dejo aquí, Elisa. ¿Quieres aquí o quieres sentarte? ¿Aquí mismo? No, aquí mismo. Aquí mismo, vale. Si tengo alguna preguntita, al final te la hago, ¿vale? Perfecto. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarnos a este foro tan interesante, a los organizadores, al Vera Vera. Es un placer estar aquí con vosotros para hablaros de algo tan interesante y, aunque pensemos que no es así, tan desconocido como es la fertilidad. Y más concretamente vamos a enfocarlo también al deporte, que es lo que tratamos hoy en este foro. Son bien conocidos los beneficios del deporte. En general, aumenta la circulación sanguínea, lo que aumenta el aporte de oxígeno a todos los tejidos. Aumenta también el equilibrio entre las hormonas, porque dormimos mejor, hace que nos sintamos mejor, disminuye el estrés y regula los niveles de glucemia, de grasa, con lo cual el equilibrio hormonal se logra gracias al deporte cuando está compensado, cuando es un deporte moderado. También producimos más endorfinas cuando practicamos deporte y hace que nos sintamos mucho mejor. Si hablamos ya del deporte profesional de alto rendimiento, puede tener ciertas consecuencias más deleterias a nivel de la fertilidad. Cuando es un deporte de muy alta intensidad o en el que hay un déficit de grasa, por ejemplo, la gimnasia rítmica, la mujer se puede quedar sin ciclos de ovulación. El cuerpo, digamos, que es sabio y entiende que si no hay grasa en ese cuerpo, no debe haber un embarazo y se desencadena lo que llamamos amenorrea. La mujer deja de tener reglas porque deja de tener ovulaciones, con lo cual es muy difícil el embarazo en esos casos. Eso sí es algo puntual, puede que no tenga mayor repercusión, pero si se mantiene en el tiempo, sí que puede ser deleterio para la fertilidad e incluso para otros órganos como puede ser la densidad ósea. Y también puede provocar en ocasiones una insuficiencia lútea que se llama por desórdenes endocrinos, por unas alteraciones en la prolactina, en las hormonas tiroideas. Podemos tener un déficit de progesterona, que es la hormona encargada de preparar el útero para el embarazo, y tener más riesgo de abortos, más dificultades para conseguir el embarazo. Esto, por un lado, cuando es un deporte de muy alta intensidad. Cuando además hablamos ya de deporte profesional, como es el caso de muchas mujeres que estáis aquí, el deporte profesional se desarrolla durante los años más fértiles de la mujer. Hablamos entre los 18 y 30 años aproximadamente. Que nos guste o no, estamos hechas para tener hijos en esa franja de edad. El hecho de quedarse embarazada va a implicar como mínimo 9 meses en los que el cuerpo va a tener una serie de cambios de los que hemos estado hablando anteriormente y probablemente el deporte de élite en esos casos haya que reducirlo o abandonarlo durante una temporada. Si se trata de una mujer que está en su máximo desarrollo profesional, está en la élite, parar durante una temporada larga puede suponer, ¿no?, en muchas ocasiones quizás perder su oportunidad. Con lo cual, muchas deportistas no se plantean siquiera ser madres durante su carrera deportiva, a veces también por desconocimiento, pero en muchas ocasiones sí que podría ser pérdida de una oportunidad. El posponer la maternidad, ahora os contaré por qué puede ser perjudicial para la mujer. Os dejo algunos datos reales de aquí, de España. El 88% de las mujeres de entre 18 y 30 años no tiene hijos. No tiene hijos y muchas no es porque no quieran tener en el futuro, muchas es que ni se lo plantean a un corto plazo. El 52% de las mujeres entre 30 y 40 años tampoco tiene hijos. Y entre los 35 y los 39 ya hablamos de un 27,8% de mujeres sin hijos. Mujeres de 40 años o más
el 19% no tiene hijos y en la mayoría de las ocasiones, en algunos casos por supuesto que es por decisión propia, pero en muchos casos no es así. ¿Y por qué retrasamos la maternidad? Pues por muchos factores. Porque hay una gran inestabilidad laboral y es difícil tener un trabajo estable. Muchas veces los contratos pues, son temporales, no sabes si te van a renovar o no. Y además, aunque estés trabajando, muchas veces es muy difícil conciliar la vida personal, la vida familiar con el trabajo. No es fácil. Además, hay faltas de ayudas del Estado, faltas de ayudas para tener un hijo o 2 hijos o incluso 3 hijos. En los países como Irlanda, en los que se han desarrollado políticas para fomentar la natalidad, se ha visto que son efectivas, que las mujeres se animan a tener más hijos si realmente reciben ayudas económicas, si realmente reciben apoyo en sus profesiones. La mujer se ha incorporado al mundo laboral, es un hecho. Hace 30 años o 40 años las mujeres se casaban, tenían hijos y eran pocas las que estaban a un nivel, tenían trabajos estables en los que se hubiesen desarrollado. Hoy en día esto no es así. Hoy en día la mujer quiere desarrollarse profesionalmente, quiere formarse, quiere encontrar un trabajo estable, quiere además luego desarrollar su carrera y cuando llega ya el momento en el que ha alcanzado esos objetivos y se plantea la maternidad, hablamos ya de unas edades, pues quizás 30, 35, 40, depende. Es un claro ejemplo el deporte profesional, como os he dicho previamente, de este deseo de desarrollo profesional. Y luego hay un tema y una causa muy importante por las que las mujeres deciden posponer la maternidad y es el desconocimiento que tenemos de nuestro reloj biológico, de nuestra fertilidad, de realmente cómo funciona nuestro cuerpo y cómo es nuestra biología. Una frase muy habitual en la consulta de reproducción asistida, por desgracia, es: si yo hubiese sabido esto antes, pues igual no estaría aquí, habría hecho las cosas de otra manera. Y esto es lo que odiamos que pase y lo que buscamos ir solucionando poco a poco. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? La realidad es que 1 de cada 5 parejas tiene dificultades para conseguir el embarazo. Hablamos de unas 800.000 parejas en España. El retraso de la maternidad es la causa más frecuente de infertilidad y de no conseguir el embarazo. Y luego tenemos un dato muy alarmante, que es que cuando se hacen encuestas a las mujeres, 1 de cada 3 piensa que no va a tener problemas para quedarse embarazada por encima de los 45 años. Y esto es totalmente falso. No es así. Ojalá, sería maravilloso, pero no es así. El problema es que no tenemos información real y no tenemos buena información de los medios, de, por ejemplo, famosas, y por eso esto es lo que tenemos que ir cambiando todos poco a poco, ir divulgando información científica y real. Y esta es la realidad. La realidad es que las mujeres no producimos óvulos a lo largo de la vida. Ya en el útero materno tenemos 2 millones de óvulos y ya cuando nacemos hemos perdido una gran cantidad de ellos. Ya nacemos con 1 millón aproximadamente. Cuando llega la menarquia, la primera regla, nuestros óvulos son alrededor de 400.000 y no vamos a seguir produciendo a lo largo de la vida, solo vamos a ir consumiendo estos óvulos. En cada ciclo vamos a consumir un buen número de óvulos y a partir de los 35, sobre todo de los 37 años, ese consumo de óvulos va a acelerarse, va a multiplicarse por 3, por 5, por 6, depende de la mujer, de forma que la reserva de óvulos va a caer en picado, va a empezar a empeorar muy rápidamente. Y además, el consumo, los óvulos que vamos utilizando a lo largo de la vida son los de mejor calidad, de forma que los que dejamos en los ovarios son los óvulos ya con más alteraciones, que tienen más dificultades para ser fecundados y para producir el embarazo. El número de óvulos seguirá bajando a lo largo de la vida hasta que lleguemos a la menopausia y nos quedemos sin reglas. El descenso de óvulos va directamente relacionado con el descenso de la fertilidad y, por tanto, de las probabilidades de embarazo y, a la vez,
tenemos una curva inversamente proporcional que hace que aumente la infertilidad, aumente la dificultad para conseguir el embarazo y también el embarazo evolutivo, el embarazo que llega a término. Aumentan mucho las posibilidades de abortos, porque cada vez estos óvulos de los que os hablaba con alteraciones en la calidad, cada vez tienen más alteraciones genéticas, que son óvulos que nos van a dar embriones también con alteraciones genéticas y van a ser embriones que o no embaracen o sean abortos, o la alteración más leve que podemos encontrarnos es un síndrome de Down. Por eso esta curva aumenta tan rápidamente, sobre todo a partir de los 37 años, y cada año es exponencial. ¿Cuál es nuestra labor como Instituto Vasco de Fertilidad, como clínica sanitaria y como ginecólogos? Nuestra labor es divulgar esta información, dar información real, información veraz a la sociedad, a las mujeres, que al final somos las directamente implicadas y afectadas por este reloj biológico. Educar a nivel de colegios, de institutos, de universidades, darle información a las mujeres jóvenes para que puedan manejar esta información, incluso también pues, divulgarla y sobre todo hacer uso de ella. Ayudar como sanitarios y como clínica en la toma de decisiones cuando una mujer pues no tiene claro si va a querer ser madre en el futuro, tiene claro que no es el momento, quizás en el futuro se lo plantee, pero el futuro puede ser tarde. Ayudar en esos momentos de incertidumbre o incluso cuando la mujer lo tiene claro pero sabe que no es el momento. Desmentir mitos, hay muchísimos. Como tengo reglas regulares, soy fértil. Esto no es así. La fertilidad va directamente relacionada con la edad, aparte de que puede haber otras patologías asociadas, pero la edad es muy cruel con nosotras y se cumple en todas las mujeres que a partir de los 37 empieza a empeorar la fertilidad. Hay muchísimos mitos. Si me hago un tratamiento voy a llegarme a la menopausia antes. Tampoco es así. Hay que ir desmintiendo muchos de estos mitos poco a poco. Y dar visibilidad a la infertilidad, que deje de ser un tema tabú. Los pacientes cuando vienen, las mujeres, las parejas, vienen a las clínicas, intentan no decir nada en los trabajos, no les cuentan a sus familias o a sus amigos que están teniendo dificultades para conseguir el embarazo, solo lo cuentan cuando ya han conseguido el embarazo, pero igual hasta entonces han pasado 2 años. Empezar a tratar esto con normalidad es un tema que, si empezáis a excavar un poco, probablemente conozcáis a mucha más gente de la que creéis que ha tenido dificultades para conseguir tener hijos o que incluso está en un tratamiento en estos momentos y no lo quieren contar por miedo a las respuestas que se van a encontrar. Bueno, al final, como lema, lo que tenemos es el conocimiento es poder. Cuando tenemos la información, podremos tomar las mejores decisiones. Si no tenemos la información, podremos tomar decisiones, pero no serán tan buenas como si hubiésemos barajado todas las opciones en ese momento. Y en cuanto a consejos finales, mensajes importantes que os tenéis que llevar, el primero es intentar no retrasar la maternidad. Eso es fundamental. El reloj biológico, como os digo, se cumple en todas las mujeres. Esto que nos decían nuestras abuelas de ojo, hija, que se te va a pasar el arroz, es verdad. Es verdad. Entonces, hay que intentar no posponer la maternidad. Muchas veces las circunstancias personales no lo permiten, pero hay muchas otras ocasiones que sí, que es más una cuestión de que pensamos que tenemos tiempo, que no va a haber problema porque lo retrasemos, y ese es el motivo principal para retrasarlo y es lo que tenemos que tener la alerta de, ojo, ten cuidado, y si tomas esta decisión, pues perfecto, pero sabiendo las posibles consecuencias. ¿Qué se puede hacer también como prevención para intentar no llegar a ese punto o para conocer cómo está nuestra fertilidad? Se pueden hacer controles con el ginecólogo de la reserva de óvulos. Es tan sencillo como hacer una ecografía y una analítica. Una ecografía en la que se ve cómo está el número de óvulos entre los 2 ovarios, confirmar también que no hay problemas uterinos, confirmar que no hay otras patologías asociadas que puedan dar más problemas, y hacer una analítica hormonal para ver cómo está funcionando el ciclo ovárico y ver
cómo está una hormona que se llama hormona antimülleriana, producida por los óvulos que quedan en los ovarios y que nos da un dato muy objetivo de cómo está la reserva de esa mujer y cómo va a desarrollarse probablemente en los futuros años. Sobre todo, el ver la evolución de esa hormona nos puede poner en muchas ocasiones en alerta de que esa mujer tiene mucho más riesgo de tener dificultades ya no con 37 o con 40 años, sino incluso antes, y puede, igual en base a ese mayor riesgo, tomar otras decisiones. ¿Qué podemos hacer en el caso de que tengamos claro que la maternidad la vamos a posponer o no sabemos siquiera si vamos a querer ser madres, pero no queremos descartarlo como opción futura? Se puede hacer lo que se llama preservación de la fertilidad, congelar óvulos, hacer un tratamiento cuando somos jóvenes, menores de 35 años sería lo ideal, para sacar un buen número de óvulos que tengan buena calidad, dejarlos congelados, y esto nos puede dar opciones en el futuro. En el caso de que tengamos dificultades para conseguir el embarazo, podemos recurrir a esos óvulos que van a permanecer con la calidad que tienen cuando hemos hecho el tratamiento de reproducción, y nos van a dar muchas más posibilidades de embarazo que si hiciésemos el tratamiento con 40, 42 años. Y también hacer una planificación familiar, igual que hemos utilizado los anticonceptivos y los utilizamos con tanta normalidad, ¿no? Aunque hasta el siglo XX no existían, ahora ya es algo habitual. Hacer un plan de futuro, saber que pues, mi plan es desarrollarme profesionalmente, trabajar hasta esta edad y, bueno, mi previsión es, por supuesto que la vida da 1000 vueltas y puede cambiar, pero mi previsión es retrasar la maternidad hasta más allá de los 35, pues quizás tenerlo en cuenta porque puede ser interesante consultar con un especialista y que nos aconseje personalmente y de forma individualizada si es recomendable hacer algún tratamiento previo o no. Y bueno, esto era un poquito lo que os quería contar. Muchas gracias. Hay preguntas, Elisa. Toda la información que has dado ha sido muy completa. Yo tenía alguna duda y luego al final ya me la has resuelto. Un poco rápido igual. No, pero muy bien, muy claro todo. Yo creo que has dado una información, la verdad, para mí, desde luego, me has dado un poquito de bajón, te lo tengo que decir. Da mucho pero bajón, no pasa nada, las cosas claras, como lo has dicho, y la información, porque al final es lo importante. Las mujeres que trabajamos en esto, cuando empezamos las formaciones, siempre nos saltan todas las alarmas, nos entra muchísimo miedo. Sí. Pero es que ojalá pudiéramos alargar ese tiempo para tener esa opción en el caso de que la quisiéramos, porque a veces no nos acompañan a nuestra vida personal. Pero hay opciones. Sí, hay opciones como puede ser la congelación de óvulos, eso es. Y eso es lo que tenemos que saber, que tenemos posibilidades de hacerlo y que no llegue el momento. Sí, por lo menos tenerlo ahí. Que luego no se es. utiliza no pasa nada, pero sí, por supuesto. tener esa opción. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Nada. Un fuerte aplauso para ella. Que ricasco. Nada.